Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión virtual del día de hoy. En esta ocasión vamos a tocar el tema de meningitis y absceso cerebral, ¿verdad? Meningitis sobre todo es una de las patologías en la que si actuamos rápido y efectivamente y logramos diagnosticarla a tiempo, sin demora a iniciar pues, el tratamiento que ya verán en la presentación, podemos evitar que el paciente presente secuelas o complicaciones de la misma, ¿verdad? Pero por cada minuto de más que nos demoremos, pues esto puede ser cada vez más grave, ¿verdad? Absceso cerebral ya tiene otro matiz, ¿verdad? Porque obviamente ya sabemos que es una colección de pus a nivel del cerebro y eso a veces ya necesita otro tipo de tratamiento, pues no solo de parte de medicina interna, como irán viendo durante la presentación, ¿verdad? Entonces son dos temas de gran importancia por el potencial de complicaciones y secuelas que pueden dejar si no se tratan y diagnostican a tiempo. Así que iniciaremos de una vez con la clase a cargo de los doctores Amer López y Sonia Skit. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces con la presentación de meningitis y absceso cerebral. Mi nombre es Aner López y me va a acompañar en la exposición Sonia Skit también. Muy bien. Para iniciar con la presentación vamos a, bueno, valga la redundancia, iniciar definiendo qué es la meningitis específicamente bacteriana, ¿verdad? Y básicamente es una infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo, ¿verdad? Sabemos que la aracnoides pues, es la segunda capa meningia que se encarga de la distribución del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneana, perdón, y también dentro de la espina, médula espinal, perdón. Allí es donde se encuentra la vascularización principalmente, justo sobre la pía madre, que es la que recubre el cerebro, ¿verdad? Ahora bien, eh, esta infección que está provocada en la aracnoides se acompaña de una reacción inflamatoria completa del sistema nervioso central, ¿verdad? Que esto principalmente puede producir una disminución del nivel de conciencia, las convulsiones y el aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Todo va en una reacción en cadena. Esta afecta meninges, espacio subaracnoideo y parénquima cerebral, ya que al estar tan estrechamente unidas estas meninges, pues la reacción inflamatoria migra hacia los demás espacios, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues traté de centrarme solamente en la epidemiología guatemalteca, pues es la que nos, nos da más, la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? En Guatemala, en el último estudio que logré encontrar en el 2014, según el epidemiología del Ministerio de Salud, en el 2014 se reportaron 17 casos nada más de meningitis bacteriana, la cual el 71%, el agente causal principal era el meningococo, ¿verdad? Y en un 24% el neumococo. En cuanto en América Latina, este estudio pues no es hecho aquí en Guatemala y tiene una prevalencia o una incidencia, perdón, en la meningitis neumocócica de 11.7 por cada 100.000 habitantes, que es aproximadamente un 37%, perdón, y provoca un 37% de mortalidad, según el estudio que se realizó, ¿verdad? En cuanto a la etiología, es muy variada realmente, pues hay muchos microorganismos y patógenos que pueden causar esta enfermedad, iniciando desde el primero que el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los los principales patógenos que producen esta patología, principalmente en personas mayores de 20 años de edad. El Neisseria meningitidis, pues es otro de los microorganismos que producen también por migración esta,
en las meningitis. Sin embargo, ha disminuido mucho la incidencia porque ahora se ha implementado la vacunación de la tetravalente, ¿verdad? Que incluye el, que dentro de la vacuna tetravalente, perdón, está contra el meningococo, ¿verdad? Los patógenos Streptococcus, anaerobios gram negativos, Staphylococcus aureus y especies de Haemophilus y también la Enterobacteriaceae, estas principalmente son secundarias a la otitis, sinusitis y mastoiditis, ¿verdad? Como básicamente la meningitis es como una reacción secundaria o una infección secundaria principalmente, rara vez es una primera infección, sino que normalmente es luego de, ya lo vamos a ver más adelante en la patología, en la patogenia, que normalmente es por migración de una infección preexistente hacia hacia el tejido nervioso, ¿verdad? También el estreptococo del grupo B, el Streptococcus agalactiae, principalmente en neonatos. Sin embargo, ahora ha habido un aumento en los casos reportados en personas mayores de 50 años. La listeria monocitogenes, principalmente en neonatos, embarazadas y en personas mayores de 60 años e inmunodeprimidos, ¿verdad? Inmunodeficientes. El Haemophilus influenza de tipo B, prevalente principalmente en grupos no vacunados, pues al momento de estar en grupos vacunados es muy rara la reacción, ¿verdad? Y la migración. Y el Staphylococcus aureus, pues secundaria a una intervención neuroquirúrgica principalmente en ambientes hospitalarios, ¿verdad? Antes que continúe, Ener, Heidi está levantando la mano. No sé si tiene alguna Ah, pero, pregunta. sí. O fue un teclazo. No. Bueno, antes de Ah, bueno. que continúe, realmente sí estoy en cómo lo ilustró usted de los gérmenes que producen esta enfermedad y cuáles son más prevalentes en un grupo de edad o según alguna condición, ¿verdad? Lo que sí tienen que saber es que Streptococcus pneumoniae siempre va a ser el principal, ¿verdad? Independientemente de cualquier cosa, siempre va a ser el de mayor prevalencia. Obviamente ya con lo que mencionó Aner ahorita de ciertas condiciones, pues hay que buscar otras cosas a veces, pero streptoneumonía pues siempre va a estar en primer lugar. Adelante. Muy bien, gracias. En cuanto a los factores de riesgo que se presentan o que pueden producir esta patología, ¿verdad? Pues tenemos la neumonía por neumococos como principalmente, ¿verdad? Como la razón principal. La sinusitis o otitis media aguda o crónica incluso también producida por neumococo. Esos son los principales factores que pueden desencadenar la meningitis. Ahora, los otros factores ya externos e incluso que pueden ser eh, cambiados algunos, ¿verdad? Encontramos el alcoholismo, la diabetes, luego de una esplenectomía, la hipogamaglobulinemia, la endocarditis, la deficiencia del complemento, principalmente porque este es el sistema que actúa al momento de que ingresa el germen al riego sanguíneo, ¿verdad? Traumatismos craneoencefálicos, principalmente con fractura en la base del cráneo y rinorea del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? También, como lo mencionamos antes, post intervención neuroquirúrgica también es uno de los factores de riesgo, ¿verdad? En cuanto a la fisiopatología, que es quizá la parte donde nos vamos a centrar un poco, pues vamos a iniciar hablando con el mecanismo de infección de la meningitis, ¿verdad? Principalmente, acá está resumido en ocho pasos, ¿verdad? Paso en el número 1 tenemos que las bacterias ingresan al sistema respiratorio superior, la bacteria coloniza la nasofaringe, la bacteria entra a en la mucosa nasofaringea, vasos sanguíneos, y esto produce una bacteremia. Luego de esto, las bacterias plasmáticas invaden el líquido cefalorraquídeo, se diseminan en las meninges, perdón, y causan una respuesta inflamatoria intensa, principalmente en la aracnoide, ¿verdad? Que ya dijimos al inicio.
La inflamación aumenta la presión de las arterias intracraneales y el aumento de la inflamación, presión y compresión del tejido cerebral, ¿verdad? Son las reacciones clínicas que nosotros vamos a identificar al momento de hacer el diagnóstico. También se inflaman las membranas alrededor de los nervios, comprimiendo los mismos y comprometiendo el suministro de sangre en algunos de los nervios craneales, ¿verdad? Que se encuentran en la base del cráneo normalmente y en el tronco encefálico. En cuanto a la hora, ¿qué es lo que ocurre intracelular, verdad? Pues acá las bacterias que con mayor frecuencia producen la meningitis, ya lo dijimos que es el Streptococcus pneumoniae, colonizan la nasofaringe al unirse a las células del epitelio nasofaríngeo. Estos se transportan a través de las células epiteliales en vacuolas de la pared membranosa hacia el espacio intravascular e invaden este espacio, ¿verdad? Esto crea una separación de las uniones intracelulares, con lo cual ellos logran ingresar a través del epitelio hacia la matriz extracelular, ¿verdad? Como está ilustrado en la imagen de la derecha, ¿verdad? Acá donde está a través de las hendiduras entre célula y célula. Ahora, gracias a la cápsula de polisacáridos, estos gérmenes, que vamos a centrar nuevamente ahorita en la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Estos eluden la fagocitosis de los neutrófilos y la actividad bactericida de la vía clásica del complemento, ¿verdad? Ya en el torrente sanguíneo, estas bacterias pueden llegar a los plexos coroideos intraventriculares y la infección de las células epiteliales de los plexos coroideos permite que las bacterias tengan acceso al líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pues estos son los plexos coroideos sabemos que son los que producen el líquido, ¿verdad? Ya en el líquido cefalorraquídeo hay que recordar que el líquido cefalorraquídeo tiene muy pocos leucocitos y una cantidad relativamente pequeña también de proteínas del complemento y de inmunoglobulinas. Por lo tanto, lo hace un poco más susceptible a la colonización, ¿verdad? Esta o la escasez de estas, tanto de las proteínas del complemento y de inmunoglobulinas, estas impiden que la bacteria se ipsonice, que este es un paso anterior a la fagocitosis neutrófila, ¿verdad? Entonces, por eso la bacteria subsiste tanto tiempo dentro del líquido cefalorraquídeo. Algo fundamental que cabe recalcar en la patogenia de la meningitis es que la reacción inflamatoria, perdón, la reacción inflamatoria que produce la invasión de las bacterias y muchas de las manifestaciones y complicaciones neurológicas de la meningitis bacteriana no son consecuencia de la bacteria en sí, sino que de la respuesta inmunitaria que produce el cuerpo, ¿verdad? Contra el patógeno. Más que el daño tisular producido por las bacterias, tanto la desintegración de la pared de la bacteria como la fagocitosis y la liberación de los lipopolisacáridos, por ejemplo, y el peptidoglucanos que producen que son el recubrimiento de las bacterias, estas producen la irritación meningia. Y esto es lo que produce el aumento de la presión intracraneana y la diseminación dentro de todas las meninges, ¿verdad? Esto incluso ocurre luego de que se ha esterilizado el líquido cefalorraquídeo. Incluso quizá en el estudio del líquido cefalorraquídeo ya no hay presencia de bacterias, sin embargo, prevalece aún la presión craniana, perdón, y esto principalmente se debe a eso, ¿verdad? A la desintegración de los componentes de la pared de la bacteria, ¿verdad? También las citocinas, como el factor de necrosis tumoral y la interleucina B, aparecen en el líquido cefalorraquídeo más o menos al cabo de 1 o 2 horas de la inoculación intracisternal, ¿verdad? Que es cuando ellos viajan a través de todo el torrente cefalorraquídeo, ¿verdad?
En las primeras fases de la meningitis cabe mencionar esto, que se produce una multiplicación de los microorganismos y con la posterior antibioticoterapia bactericida, esto produce el incremento del flujo sanguíneo cerebral, seguido del decremento del dicho flujo, ¿verdad? Al inicio aumenta, luego disminuye. Asimismo ocurre con la presión intracraneana debido al líquido cefalorraquídeo. También ocurre un estrechamiento de las grandes arterias de la base del cráneo por la presión que ejerce esa irritación meningia, tanto como el exudado purulento, como también la presión producida por la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? También, además, a esto se suma la infiltración de las células inflamatorias de las paredes arteriales, ¿verdad? Y también hay un engrosamiento de la íntima de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. En cuanto a la presentación clínica de la meningitis aguda bacteriana, tenemos una triada clásica son los que son bien patognomónicos de esta enfermedad, entre ellos la fiebre, la cefalea y la rigidez de nuca. Solo con esos síntomas, pues seguramente no son diagnóstico definitivo. Sin embargo, al correlacionarlo con el resto de las clínicas, pues se logra identificar la verdadera infección bacteriana, ¿verdad? En el 75% también de los pacientes disminuye el nivel de la conciencia, desde producir un letargo hasta incluso un coma, ¿verdad? También en el 20 o 40% de los pacientes las convulsiones forman parte del cuadro clínico inicial. Y los signos del aumento de la presión intracraneana son la disminución o deterioro del nivel de conciencia, el edema de la papila, las pupilas dilatadas que reaccionan muy poco a la luz, la parálisis del sexto par craneal, las posturas de descerebración y el reflejo de Cushing. Esos son algunos del cuadro clínico que también vamos a ver en estos pacientes. Las maniobras que se realizan al examen físico para descartar esta enfermedad o confirmar incluso es el signo de Bradzinski y el signo de Kering. El signo de Bradzinski se desencadena con el paciente en posición supina y es positivo cuando la flexión pasiva del cuello da lugar a la flexión espontánea de las caderas y de la rodilla, ¿verdad? El signo de Kering, pues con el paciente también en decúbito supino, se le flexiona el muslo sobre el abdomen con la rodilla flexionada y los intentos por extender la rodilla de manera pasiva provocan dolor cuando hay irritación meningia, ¿verdad? La rigidez de cuello, como es parte de la triada, pues es bien importante tenerlo en cuenta al momento de realizar nuestro diagnóstico clínico. Sin embargo, estos dos signos tienen muy baja especificidad, entonces no son utilizados pues de manera, o sea, sí son utilizados de manera rutinaria en el examen físico, sin embargo no son nuestra clínica confirmatoria, ¿verdad? El diagnóstico se hace a través es de lo que vamos a platicar ahorita más adelante. El diagnóstico definitivo pues puede hacerse de diferentes muestras. Iniciando, pues se puede realizar un hemocultivo. Sin embargo, bueno, más adelante vamos a hablar acerca del tratamiento. Sin embargo, cabe mencionar que no vamos a esperar los resultados de un hemocultivo ni del estudio de líquido cefalorraquídeo, pues el tiempo que se atrasa puede provocar la irritación meningia completa, incluso puede provocar estados de coma. Entonces se inicia siempre con antibioticoterapia empírica, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el principal patógeno que produce esto es el Streptococcus pneumoniae, entonces siempre se busca cobertura contra este germen, ¿verdad? contra esta bacteria, perdón. Ahora bien, la decisión de practicar estudios de neuroimagen, como la tomografía computarizada o resonancia magnética,
pues esto, y también incluso antes de la punción lumbar existe un buen juicio clínico. Cabe mencionar que la punción lumbar no está prescrita en aquellos pacientes donde haya un aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Debido a la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre se debe tener en cuenta esto, hacer el examen de fondo de ojo, por ejemplo, antes de realizar una punción lumbar, debido a que si encontramos edema papilar, pues seguramente hay inflamación del líquido cefalorraquídeo y aumento de la presión. Además, la resonancia magnética es preferible a la tomografía debido a la superioridad para demostrar la presencia de áreas de edema y de isquemias cerebrales que se han producido ya incluso por la compresión craneana, ¿verdad? En cuanto a las anomalías que podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana, tenemos una presión de abertura menor a 180 milímetros de agua, número de leucocitos que va entre 10 y 10.000 microlitros, con un predominio neutrófilo. Eso nos da la pauta de una bacteremia, ¿verdad? El número de eritrocitos puede estar ausente en las punciones no traumáticas. La concentración de glucosa menor a 2.2 milimoles por litro. La glucosa sérica es menor a 0.4 del líquido cefalorraquídeo. Concentración de proteínas menor a 0.45 gramos sobre litro. El tinción de Gram positivo en el 60% de los casos. El cultivo positivo en el 80% de los casos. La reacción en cadena de la polimerasa detecta el ADN bacteriano y la aglutinación de látex y el lisado del límulus, con resultado positivo, ¿verdad? Principalmente para Streptococcus pneumonia y Neisseria meningitis, ¿verdad? El tratamiento, como lo dije anteriormente, es inicialmente empírico, ¿verdad? Al momento de que se recibe un paciente con sospecha de una meningitis bacteriana, se debe iniciar el tratamiento antibiótico en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al servicio de urgencias. Esto es bien importante porque cada retraso que se produce durante mientras se determina cuál es el patógeno responsable, pues esto va aumentando las secuelas neurológicas, ¿verdad? Los antibióticos utilizados en el tratamiento empírico se resumen acá en esta tabla que está dentro de la presentación, y tenemos de acuerdo a grupos de edades y cómo se llaman, sí, de acuerdo a grupos de edades. Por ejemplo, en recién nacidos y pretérmino, menores de un mes de vida, el antibiótico de elección, pues la ampicilina y la cefatoxima, ¿verdad? En lactantes de 1 a 3 meses, la ampicilina y la cefatoxima o ceftriaxona. En niños inmunocompetentes y mayores de 3 meses de vida y adultos mayores de 55 años, la cefatoxima o ceftriaxona, cefepime y vancomicina. Sí, la mayoría de regímenes incluyen cefalosporina, ¿verdad? Si nos damos cuenta. Ese es el grupo de antibióticos de mayor elección. En adultos mayores de 55 años y adultos de cualquier edad con alcoholismo u otras enfermedades debilitantes, ampicilina, cefatoxima, ceftriaxona o cefepime más vancomicina. Lo que se busca en estos tratamientos antibióticos es la cobertura del mayor porcentaje o la mayor cantidad de patógenos que pueden producir esta enfermedad. En las meningitis de origen nosocomial, las postraumáticas o después de cirugía neurológica, pacientes neutropénicos o sujetos con deterioro de la inmunidad de tipo celular, el régimen es la ampicilina más ceftazidima o meropenem más la vancomicina, ¿verdad? Las dosis se resumen en la parte baja de nuestro cuadro. Tenemos ahí cuál es la dosis que se recomendaba para los pacientes que están en el servicio hospitalario, ¿verdad? Antes de que continúe, Ener, sí, efectivamente, como lo mencionó solo en
diagnóstico. Una cosa es que Cabal, Kernik y Brudzinski pues no son 100% sensibles y específicos para meningitis, ¿verdad? O sea, posiblemente cuando lo vieron en los años anteriores o incluso cuando yo lo vi, pues ponían esos dos signos como que fijo iban a estar siempre, ¿verdad? O que si estaban seguramente una meningitis bacteriana. Y no, no es tan así, ¿verdad? A veces no están presentes y sí es meningitis o a veces están los dos y puede ser otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Hay un montón de más signos, hay, ¿cómo se llama? Signos que son poco tal vez conocidos como Parrot, Skir, Magnus, Lasegue, Amos, Signorelli, o sea, es un montón de signos, ¿verdad? Pero los más conocidos y los más fáciles de realizar y de interpretar son estos dos. ¿Verdad? Con respecto al tratamiento, usualmente en nuestro medio no es necesario a veces un antibiótico de tan amplio espectro, ¿verdad? Como los carbapenémicos o la vancomicina, porque nosotros no tenemos tanta resistencia como si lo tienen en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Por el uso indiscriminado de antibióticos. Eh, Nosotros no tenemos tanto ese problema, sí, ya ha aparecido bastante y por eso fue la ley que se hizo de los antibióticos hace unos años, pero no es tanto como en otros países, entonces todavía nos podemos dar el lujo, por así decirlo, de dejar antibióticos de un espectro menor como ceftriaxona, por ejemplo, que sería una buena opción de inicio, ¿verdad? Para tratamiento de meningitis bacteriana. A veces se combina con algo más, pues dependiendo, pero esa es la razón por la que nosotros tal vez no van a ver este tipo de antibióticos que miran en esta tabla, sino ceftriaxona por esta razón, ¿verdad? Que nuestra resistencia bacteriana no está tan jodida como en otros países. Nada más, continuemos. Gracias, doctor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que podemos tener dentro de este mismo marco de la meningitis, ¿verdad? Como primer sospecha clínica, vamos a mencionar la meningoencefalitis viral. Incluso también la meningitis viral, ¿verdad? Podría ser nuestra segunda sospecha clínica. Pero la meningoencefalitis viral, principalmente causada por el virus del herpes zóster, pues se diferencia un poco, sin embargo, es muy parecido al cuadro clínico. Sin embargo, este normalmente presenta disfasia, hemiparesia, convulsiones focales o generalizadas, que incluso esas también están presentes en la meningitis bacteriana, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo al estudio principalmente de PCR, pues ahí vamos a ir determinando cuál es realmente el patógeno causal, ¿verdad? La rickettsiosis, producida por la picadura de una garrapata, portadora de la rickettsia, pues esta también produce un exantema maculopapular, que puede ser eritematoso al inicio, puede ser petequial, luego un exantema purpúrico, y si no se trata, incluso este puede causar necrosis y gangrena, ¿verdad? Otros de los diagnósticos que podemos tener en cuenta al momento de realizar nuestra sospecha clínica, tenemos el empiema subdural y epidural, la hemorragia subaracnoidea, que también nos va a producir un aumento de la presión intracraneana, el lupus eritematoso sistémico, que como ya hemos visto anteriormente, el lupus es todo, ¿verdad? Y la enfermedad de Behçet. Ahora, el tratamiento específico, ya luego de tener pues el resultado de nuestro cultivo o del hemocultivo o del estudio de líquido cefalorraquídeo, pues ya podemos definir nuestro tratamiento concreto, ¿verdad? Como recordamos que al inicio iniciamos con un tratamiento empírico, ya tenemos un específico ahora para cada uno de los microorganismos productores, ¿verdad? En cuanto a la Neisseria meningitidis, el antibiótico el antibiótico que se recomienda es la penicilina G o ampicilina y la ceftriaxona o cefatoxima, ya sean sensibles a la penicilina o resistentes a la penicilina, ¿verdad? En el Streptococcus pneumoniae, que es el principal, ¿verdad? Tenemos la penicilina G
la ceftriaxona o cefatoxima, o cefepime también, y en aquellos resistentes a la penicilina, pues la ceftriaxona o cefatoxima, y se puede complementar el régimen con vancomicina. En bacilos gram negativos, excepto en especies de pseudomonas, ceftriaxona o cefatoxima. En pseudomonas aeruginosa, ceftazidina o meropenem. Y en especies de estafilococos sensibles a la meticilina, la nafcilina, y los resistentes a la meticilina, la vancomicina. En cuanto a la listeria monocitogenes, la ampicilina más gentamicina, en hemofilios de influenza, ceftriaxona más cefatoxima o cefepime, Streptococcus agalacti, penicilina G o ampicilina, en Bacteroides fragilis, metronidazol y especies de Fusobacterium metronidazol también. En cuanto al tratamiento complementario, pues realmente está indicado para disminuir la inflamación intracraneal. Por lo tanto, uno de los de elección pues es el tratamiento esteroideo con dexametasona, ¿verdad? El tratamiento urgente para la presión intracraneal elevada comprende la elevación de la cabeza del paciente a unos 30-45 grados y la hiperventilación, con intubación, con una presión de CO2 de entre 25 y 35 milímetros de mercurio y manitol, perdón, ahí no es que es manitol. Con respecto a la dexametasona, jóvenes, esto se utiliza con mucha frecuencia en meningitis bacteriana como ayudante, ¿verdad? Porque mejora, eh, ¿cómo se llama?, el resultado del tratamiento, ¿verdad? Ya que esto atenúa los efectos adversos de del propio sistema inmune, o sea, de la defensa de los pacientes, ¿verdad? Hay obviamente otras opiniones donde dicen que la dexametasona pues interrumpe la bacteriolisis mediada por citoquinas. Entonces piensan que no debería usarse en los primeros días donde este efecto pues, de los antibióticos es máximo, ¿verdad? Pero igual, como les digo, la evidencia hasta el momento pues va más a favor de dexametasona, ¿verdad? También como disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pues va, ¿cómo se llama?, a impedir a veces la penetración de los antibióticos al sistema nervioso central. Este efecto, pues, no es de que, ¿cómo se llama?, sea total, ¿verdad?, de que totalmente no puedan penetrar los antibióticos, pero es otra cosa que se debe tomar en cuenta. Aún así, por la mejora en el resultado final, pues sí se sigue utilizando, usualmente es cada 6 horas. Además, dexametasona tiene mucho éxito en los meningitis por hemófilos influenza y por, ¿cómo se llama?, Streptococcus pneumoniae, entonces, que son las más frecuentes, como ya lo vimos. Entonces, por eso es que se sigue utilizando. También en meningitis tuberculosa, que vamos a ver después, también se puede utilizar, ¿verdad? Las medidas mecánicas que ponen aquí de tratamiento de la presión intracraneal, pues deben ser así como las mencionan acá, ¿verdad? También hay medidas médicas o farmacológicas, como le quieran llamar, eh, pero recuérdense que más importante eh, es aliviar la infección, tratarla, ¿verdad? Porque eso es lo que está produciendo estas complicaciones, ¿verdad? Obviamente, si es necesario poner toda la medida posible para disminuir la presión intracraneal, pues hay que hacerlo, porque sí también puede tener efectos nocivos y complicaciones posteriores para el paciente, ¿verdad? Muy bien, continúo. Gracias. Ahora vamos a abordar la siguiente causa bastante común también, sin embargo no tanto como la meningitis bacteriana, que es la meningitis viral. La presentación clínica realmente es muy similar a la meningitis bacteriana. Tenemos presente o el paciente va a tener presente cefalea, fiebre y los signos de irritación meningea asociados a un perfil inflamatorio del líquido cefalorraquídeo. Los signos de irritación meningea, pues
anteriormente elegimos, ¿verdad? Y la triada que está presente en la meningitis, ¿verdad? Esta suele ser frontal o retroorbitaria. Se asocia principalmente a fotofobia y dolor al movimiento de los ojos. Los agentes más importantes son los enterovirus, incluidos los ecovirus y los coxsackievirus, además de los enterovirus mencionados anteriormente, pero también está el virus de la varicela zoster, el virus del herpes simple, tanto 1 como 2, y el arbovirus. El diagnóstico de la meningitis viral, pues, es también similar al diagnóstico de la bacteriana, que se busca primero el estudio de líquido cefalorraquídeo, la amplificación del ácido nucleico viral por el PCR, ¿verdad? Para determinar cuál es el microorganismo responsable, y una serología, ¿verdad? Que también nos puede servir. Pruebas de función hepática y renal como exámenes complementarios, ¿verdad? Que también la tasa de eritrosedimentación, proteína C reactiva y mediciones del suero de electrolitos, incluyendo la glucosa, la creatincinasa, aldolasa, amilasa y lipasa. El tratamiento de esta meningitis viral, pues, sobre todo, al igual que la mayoría de enfermedades de origen viral, pues solamente son alivios sintomáticos, ¿verdad? Que incluye el uso de analgésicos, antipiréticos y antieméticos para disminuir la triada clásica de la meningitis, ¿verdad? Sin embargo, como el virus del herpes simple y el de la varicela zoster pueden, ¿cómo se llama?, producir esta enfermedad, también se tiene el régimen de aciclovir por vía oral o intravenoso como una de las elecciones para el tratamiento viral, ¿verdad? La otra presentación clínica de esta patología es la meningitis subaguda. Este se superpone a la de la meningitis crónica, que lo van a mencionar más adelante, principalmente causada por Mycobacterium tuberculosis. Es una de las principales, ¿verdad? Sin embargo, el Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides simitis y Treponema pallidum también son algunos de los causales de la meningitis subaguda, ¿verdad? Que es una anteposición de la crónica. El diagnóstico de laboratorio, pues otra vez el estudio del líquido cefalorraquídeo como los demás, y el cultivo pues sigue siendo el método normativo más útil para corroborar el diagnóstico de la meningitis tuberculosa. El tratamiento incluye los mismos fármacos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis, que estos incluyen la isoniazida, la rifampicina, piracinamida, etambutol y piridoxina. Y las dosis ahí están escritas dentro de la presentación. Ahora, ya para englobar todo el tema, vamos a mencionar esta comparación entre los diferentes, cómo se encuentra el líquido cefalorraquídeo en los diferentes tipos de meningitis. Tanto en la viral, la bacteriana, tuberculosis e incluso la fúngica, que es muy rara la presentación. Sin embargo, en aquellos pacientes con inmunodepresión, pues también puede ser posible, ¿verdad? El aspecto del líquido cefalorraquídeo normal, pues va a ser claro, una presión de abertura entre 9 y 18 milímetros de agua, leucocitos entre 0 y 5, o menores a 5, ¿verdad? Glucosa entre 50 y 75 y proteínas entre 15 y 40. Ahora, en una meningitis viral, el aspecto continúa siendo claro, la presión de abertura continúa normal, los leucocitos pues sí tienen un predominio linfocitario y pueden estar aumentados a más de 300, por ejemplo. La glucosa se mantiene más o menos en un rango estable, sin embargo puede estar aumentada en algunos casos. Y las proteínas sí aumentan entre 50 y 100.
En una meningitis bacteriana, el aspecto ya del líquido cefalorraquídeo ya no es claro, sino que se convierte en turbio. La presión de abertura aumenta también entre 18 y 30. La presencia de leucocitos, principalmente con un predominio neutrófilo, ¿verdad? Que se encuentra entre 100 e incluso hasta dentro de 100.000. La glucosa, pues, puede estar alrededor de 40 miligramos sobre decilitro también. Y las proteínas entre 100 y 1000. En la meningitis tuberculosa o subaguda, el aspecto es turbio, la presión de abertura o presión de salida es de 18 a 30 también milímetros de agua, menor a 500 linfocitos son contabilizados en el estudio, ¿verdad? La glucosa más o menos también se mantiene en un rango de 45 y las proteínas entre 100 y 200. Y en una meningitis fúngica, que es nuestra última opción clínica, digámoslo así, tenemos una presión entre 18 y 30, linfocitos menor o igual a 300, la glucosa se mantiene otra vez como aproximadamente a 45 y las proteínas entre 40 y 300. Eso nos sirve como ayuda diagnóstica al momento de hacer nuestro estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos que cada uno tiene su, su diagnóstico definitivo, tanto como cultivos o PCR o hemocultivos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, continuando con el tema, ahora voy a hablar sobre lo que es la meningitis crónica, que esta es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges con una duración mayor a 4 semanas. Las causas de este tipo de meningitis pueden ser tanto infecciosas como no infecciosas. Entre las infecciosas, como lo nombraba mi compañero anteriormente, pueden ser bacterianas como por Mycobacterium tuberculosis, micóticas como por Cryptococcus neoformans, protozoarios por helmintos o por virus. Y entre las no infecciosas podemos encontrar las neoplasias malignas, el lupus eritematoso sistémico, hipersensibilidad a fármacos y la esclerosis múltiple. Entre las manifestaciones principales vamos a encontrar lo que es la cefalea persistente, la hidrocefalia, neuropatías de los pares craneales, las radiculopatías y alteraciones cognitivas o de la personalidad. Estas manifestaciones se van a desarrollar de manera aislada o combinadas, pero cuando estas se combinan, significa que el proceso inflamatorio se ha diseminado por las rutas del líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, para el diagnóstico, primero se abordan preguntas acerca de los factores que aumentan el riesgo de meningitis crónica. Por ejemplo, si son pacientes inmunodeprimidos, ya sea por una infección por VIH, si han viajado a zonas en donde ciertas enfermedades son comunes para confirmar para abordar el diagnóstico. Ahora bien, luego se practica lo que es una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo que luego se va a analizar. Entre el análisis del líquido cefalorraquídeo van a predominar lo que son las células mononucleares, que después de 3 semanas de la enfermedad van a predominar lo que son los neutrófilos, que son los principales microorganismos patógenos causantes como lo son nocardia a esteroides, brucela, Mycobacterium tuberculosis, hongos y causas no infecciosas. Ahora bien, cuando en el líquido cefalorraquídeo va a predominar eosinófilos o el número es limitado en una respuesta celular principalmente mononuclear, el diagnóstico diferencial van a comprender a las parasitosis, micosis, cáncer u otros procesos inflamatorios. Ahora bien, el diagnóstico por imagen también se puede realizar a través de una resonancia magnética o una tomografía computarizada cuando las causas de los síntomas no son claros o cuando existe sospecha de presión intracraneal, en donde la punción lumbar puede provocar una hernia encefálica. Sí, en el tratamiento vamos a encontrar la administración de antimicobacterianos, anfotericina para las micosis,
también glucocorticoides y anfotericina para las causas inflamatorias no infecciosas. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando sobre absceso cerebral, un absceso cerebral es una infección supurativa y focal dentro del parénquima encefálico que va a estar rodeada típicamente de una cápsula vascularizada. También tenemos el término cerebritis, que este es utilizado para describir un absceso que no está encapsulado. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, un absceso cerebral bacteriano es una infección intracraneal rara con una incidencia de 0.3 a 1.3 casos por cada 100.000 personas al año. En América Latina, inmigrantes, la causa más frecuente de un absceso cerebral va a ser la neurocisticercosis ocasionada por Taenia solium. En India y Lejano Oriente es el tuberculoma, que es causado por micobacterias. Ahora bien, en el siguiente cuadro encontramos los patógenos más frecuentes que van a causar un absceso en individuos inmunocompetentes, como lo son las especies de Streptococcus. El que va a predominar en un 40% es el Streptococcus viridans, las enterobacterias, que en un 25% predomina Klebsiella, anaerobios, como lo son la Fusobacterium en un 30% y Staphylococcus en un 10%. Ahora bien, los patógenos más frecuentes en individuos inmunodeprimidos, vamos a encontrar nocardia, Toxoplasma gondii, especies de Aspergillus, especies de Cándida y Cryptococcus neoformans. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando de la etiología, un absceso cerebral puede formarse por distintas maneras, siendo la principal, la propagación directa desde un foco de infección craneal continuo, como una sinusitis paranasal, una otitis media, mastoiditis o infección dental. Tenemos también después de un traumatismo craneal o de una intervención neuroquirúrgica, como resultado de la diseminación hematógena o desde un foco infeccioso distante, y en donde no se encuentra algún foco primario de infección, que a este se va a denominar absceso cerebral criptógeno. En la imagen podemos observar las diferentes etiologías. Está la propagación directa, la que es por traumatismo craneal, la que es por una diseminación hematógena y en donde no se encuentra el foco primario. Siguiente, por favor. Ahora bien, en este cuadro voy a hablar de los abscesos otógenos, que este va a predominar en el lóbulo temporal en un 55-75% y en el cerebelo en un 20-30%. Los microorganismos involucrados con mayor frecuencia van a ser los estreptococos, especies de bacteroides, pseudomonas, aemófilos y enterobacterias. Ahora bien, los abscesos que resultan de propagación directa de la infección desde los senos frontales, etmoidales o esfenoidales y los debidos a infecciones en piezas dentales, por lo común se van a localizar en el lóbulo frontal. En un 10%, los abscesos cerebrales van a estar vinculados con una sinusitis paranasal y los patógenos detectados con mayor frecuencia van a ser estreptococos, especies de aemófilos, bacteroides, pseudomonas y estafilococcus aureus. Entre los abscesos hematógenos, estos suelen estar situados en lo que es la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca y con frecuencia no tienen una cápsula bien definida. Los aspectos microbiológicos de los abscesos hematógenos van a depender de la infección primaria y el sitio en el que está. Entre algunos de los ejemplos encontramos los abscesos encefálicos, que ocurren como complicación de una endocarditis infecciosa, que por lo más común es que van a estar causados por Streptococcus viridans o Staphylococcus aureus.
Ahora bien, los abscesos que están asociados con infecciones pulmonares piógenas, vamos a encontrar, por ejemplo, los abscesos pulmonares o bronquiectasias, que suelen estar causados comúnmente por estreptococos, estafilococos, especies de bacteroides y especies de Fusobacterium o enterobacterias. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando de la patogenia, es en la invasión bacteriana del parénquima encefálico, es una condición la presencia de isquemia, necrosis o hipoxia en el tejido encefálico. Una vez que las bacterias establecieron la infección, el absceso cerebral con frecuencia va a evolucionar a diversas etapas, lo que se va a ver influido por la naturaleza del microorganismo causante y por la respuesta inmunitaria del hospedador. Entre las etapas se dividen en 4. La primera es la etapa de inflamación precoz, que va a ser en los días 1 al 3, y esta se va a caracterizar por la presencia de infiltrado perivascular de células inflamatorias que van a rodear un núcleo central de necrosis coagulante, y normalmente la lesión está rodeada por un edema intenso. En la etapa 2 encontramos la inflamación tardía, que van a ser de los días 4 a 9. Se va a dar la formación de pus, que va a causar agrandamiento del centro necrótico, que va a aparecer rodeado de un infiltrado inflamatorio de macrófagos y fibroblastos. Se forma progresivamente una delgada cápsula de fibroblastos y de fibras reticulares, y normalmente la zona circundante de edema cerebral se va a diferenciar más que en la primera etapa. En la tercera etapa se encuentra la formación de la cápsula, que van a ser de los días 10 al 13, y este se va a caracterizar por la formación de una cápsula que se produce más en el lado cortical que en el ventricular de la lesión. Esta etapa se relaciona con la aparición de una cápsula que se va a reforzar en anillo en las pruebas de neuroimagen. Ahora bien, en la última etapa se encuentra la formación tardía de la cápsula, que va a ser mayor del día 14 y días posteriores. Esta se va a definir por la presencia de un centro necrótico bien formado, va a estar rodeado por una densa cápsula de colágeno, y la zona circundante del edema cerebral ha regresado, pero por fuera de la cápsula va a ocurrir una intensa gliosis con abundantes astrocitos reactivos, y este proceso gliótico puede contribuir a la aparición de convulsiones como secuelas del absceso cerebral. Siguiente, por favor. En la presentación clínica vamos a encontrar que los signos y síntomas van a ser muy variables y van a ir de horas a semanas o incluso meses. En menos de la mitad de los casos se advierte lo que es la triada clásica clínica de los abscesos, que van a ser la cefalea, la fiebre y el déficit neurológico focal. El síntoma más frecuente va a ser la cefalea, que afecta a más de un 75% de estas personas, que a menudo se va a presentar como un dolor sordo y constante de la mitad del cráneo, o va a ser generalizado y se va a tornar progresivamente más intenso y refractario al recibir el tratamiento. Un signo inicial en un 15-35% de los enfermos va a ser la actividad convulsiva focal o generalizada. De inicio reciente, en más del 60% de los pacientes son déficits neurológicos focales, que van a incluir hemiparesia, afasia o defectos campimétricos visuales. El cuadro inicial de un absceso cerebral va a depender de su sitio, de la naturaleza, de la infección primaria si existe, y del nivel de la presión intracraneal. Cabe recalcar que el nistagmo y la ataxia son signos de abscesos cerebelosos. Siguiente, por favor. Ahora bien, para el diagnóstico encontramos las que son por imagen, como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, pero la resonancia magnética tiende a utilizarse más, ya que este demuestra la presencia de abscesos en etapas iniciales, como lo es la cerebritis, para detectar, como también para detectar los que se sitúan en la fosa posterior.
En cambio, en la tomografía computarizada, la cerebritis a menudo no se visualiza, pero cuando se va a observar van a aparecer áreas hipodensas. La punción lumbar no se debe realizar en quienes se ha confirmado la sospecha de infecciones intracraneales focales como abscesos o empiema, y también por riesgo de una herniación cerebral. Para identificar el agente causante se van a utilizar métodos microbiológicos, en su mayoría de veces utilizando tinción de Gram y cultivos del material del absceso obtenido por una aspiración con aguja estereotáctica guiada por tomografía computarizada. Siguiente, por favor. Solo antes de que continúen, si bien el diagnóstico definitivo es así, que va a una aspiración del absceso, ¿verdad? Y cultivar eso no se realiza con regularidad, pues no es de que todos los pacientes con absceso cerebral van a ir a una biopsia o una aspiración con aguja, ¿verdad? O sea, no es algo que se utilice comúnmente por el riesgo de complicaciones, ¿verdad? Aparte que ese es un procedimiento un poco complicado, tiene que estar en todas las condiciones adecuadas, sobre todo la esterilidad es lo importante para que esto no se vuelva una meningitis nosocomial, como vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, no es algo que se utilice comúnmente con la TAC o la resonancia. Es suficiente para diagnosticarlo y básicamente el tratamiento sea empírico, que lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, solo para que no se piensen que todos los pacientes con absceso cerebral van a este procedimiento, no, ¿verdad? Por lo menos en nuestro medio, no. Tal vez en otros países esto sea un poquito más común, ¿verdad? Donde haya más práctica y donde hayan todas las condiciones y la técnica necesaria para hacer este procedimiento, ¿verdad? Pero con nosotros, después de haber hecho la imagen, que por lo general va a ser una tomografía, entonces ya iniciamos el tratamiento empírico y por lo general a los pacientes les va bastante bien, ¿verdad? Ya no hay necesidad de hacer este tipo de exámenes. Ya si uno va viendo que no va mejorando, pues uno puede modificar la terapia antibiótica, ¿verdad? Que opciones pues hay varias y de esa manera pues vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, en síntesis, sí es para el diagnóstico definitivo, definitivamente, pero no se hace con regularidad por el riesgo que esto implica. Muy bien, continuemos. Está bien, doctor, gracias. Continuando, para los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar dos. En el primer cuadro se resumen cuando el paciente se encuentra con cefalea, fiebre, signos neurológicos focales y actividad convulsiva, que puede deberse a absceso cerebral, empiema subdural, meningitis bacteriana y meningoencefalitis viral. También trombosis del seno longitudinal superior y encefalomielitis diseminada aguda. Ahora bien, cuando no se presenta fiebre, la entidad patológica con la cual hay que hacer el diagnóstico diferencial son los tumores encefálicos primarios o metástasis al cerebro, que va a ser con menor frecuencia, también el infarto o el hematoma cerebral, que pueden producir una resonancia magnética o una tomografía computarizada que se va a asemejar a la del absceso cerebral. Siguiente, por favor. Ahora bien, para hablar del tratamiento, para el tratamiento debe de haber una combinación de antibióticos parenterales en dosis alta y el drenaje neuroquirúrgico. Las medidas empíricas en una persona inmunocompetente va a comprender de manera típica algunas cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, como lo son la cefotaxima de 12 gramos cada 24 horas, o ceftriaxona de 4 gramos cada 12 horas, y lo que es metronidazol de 1500 a 2000 miligramos cada 4 horas. Ahora bien, en individuos con traumatismos cráneoencefálicos penetrantes,
o en quienes se ha realizado en fechas recientes métodos neuroquirúrgicos. El tratamiento debe de incluir ceftazidima de 6 gramos cada 8 específicamente para en el que comúnmente se va a dar por pseudomonas y vancomicina de 45 a 60 miligramos kilogramos por peso cada 6 horas, de cada 6 a 12 horas, por lo que más común va a ser los estafilococos. Ahora bien, además del drenaje quirúrgico y la antibioticoterapia, los pacientes deben recibir un tratamiento anticonvulsivo profiláctico por el alto riesgo de convulsiones focales o generalizadas. También el tratamiento antiepiléptico se va a mantener durante al menos 3 meses después de la resolución del absceso y puede tomarse la decisión de suspenderlo en función del resultado del electroencefalograma. Todos los pacientes deben de recibir un mínimo de 6 a 8 semanas de tratamiento antibiótico parenteral. El tratamiento médico solo no se va a considerar adecuado para el absceso cerebral y se va a reservar solo para aquellos pacientes cuyos abscesos no pueden aspirarse ni drenarse por medios quirúrgicos. También para personas con abscesos pequeños que van a ser comúnmente menor de 3 centímetros o no encapsulados, y para los enfermos cuyo estado general es muy delicado que no permite una intervención neuroquirúrgica. Ahora bien, el pronóstico de estos pacientes entre la cifra típica de mortalidad es menor de 15%, y en más del 20% de pacientes que sobreviven van a quedar con secuelas notables que van a incluir convulsiones, debilidad, afasia o deficiencias mentales persistentes. Y siguiente. Eso es todo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aner y Sonia. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta sobre meningitis o absceso cerebral, ¿verdad? Muy bien, creo que no hay preguntas entonces.